Bíblicos semanales. Hoy tenemos un estudio bien especial y es el estudio del libro de Jueces. Este libro es bien interesante. El libro de Jueces es el que nos ocupa el día de hoy. El título de este estudio le hemos colocado Ciclo repetitivo de miseria. Ese es el título de este estudio, Ciclo repetitivo de miseria. Bueno, qué alegría estar aquí. Súper. ¿Cómo les han parecido los otros estudios? Qué bueno que hayan podido estar en los otros estudios ya llevamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y ya Josué, ya lo pasamos. Y bueno, ya vamos acá en Jueces. Un saludo para todas las personas que se están conectando. Hola Carla, hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué súper que estén acá. Saludos, ¿cómo están? Qué chévere que ya estén llegando ahí. Bueno, alguien me preguntaba por las guías. Bueno, las guías están ahí debajo del video, hay una descripción. Y en el video, ahí lo pueden ver, ahí pueden descargarla. Hola Sol, estás en Canadá, qué súper que estés desde allá escuchándonos. María, estás en Arizona, Phoenix, súper, bienvenida. Ahí pueden descargarla, ahí está un enlace, le da clic a ese enlace y ahí le sale la guía y en la partecita superior le da descargar y ahí descarga las guías. Bueno, ya estamos terminando diciembre, ¿no? Hola Flor, ¿cómo estás? Ya empezamos, terminando noviembre, empezamos diciembre, ¿no? Quiero agradecerle a todos los que se han unido al canal. Gracias por patrocinar el canal. Gracias a las personas que se han unido. Gracias. Qué bendición. Gracias por ayudarnos a producir este material y ayudarnos a continuar. Dios les multiplique. Gracias. Bueno, empezamos. Hagamos una breve oración y le entregamos este tiempo a Dios. ¿Les parece? Padre, gracias por permitirnos estudiar tu palabra con mis hermanos. Gracias Dios por permitirnos buscar de ti a través de este medio. Te pedimos que este tiempo sea edificante. Te pedimos que nos ministres por medio del estudio del libro de Jueces. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, guíanos, guía todo lo que vamos a compartir hoy y lo que vamos a hablar. Y te pedimos que seas tú hablándonos y ministrándonos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien. Propósito del libro de Jueces. El juicio de Dios contra el pecado es firme, es lo que nos enseña el libro de Jueces, ese es su propósito. Y que su misericordia siempre está al alcance de un corazón arrepentido. Ese es el propósito del libro de Jueces, enseñarnos que Dios es firme contra el pecado, pero que si nos arrepentimos, Dios viene en nuestra ayuda y a bendecirnos. Cuando muere Josué, el pueblo de Israel experimenta un vacío de liderazgo, un vacío como que quedaron en el limbo, nadie tomó la vocería, nadie se colocó al frente del liderazgo del desafío que tenían enfrente. Y las consecuencias de esto se empiezan a ver a lo largo del libro. Poco a poco se empieza a ver la erosión que empezó a surgir en este capítulo 1 de Jueces. Entonces, como una pequeña cortada, a veces que no se trata, que no se desinfecta, que crece y que tiende a dañar todo el cuerpo, así es el pecado. Y ese es el tema del libro de Jueces. Nos recuerda que con Dios no se debe jugar. Nos recuerda que nadie debe atreverse a jugar con Dios. Entonces, el primer paso en el alejamiento de Dios es la obediencia incompleta. Quiero que anote ese término, obediencia incompleta. ¿Sí? Ellos se creyeron más sabios que Dios en vez de seguir el consejo divino. Y esto lo que hizo fue traer una obediencia incompleta que se traduce en una desobediencia completa realmente. Entonces, usted ve a lo largo de Jueces unos ciclos repetitivos, ¿sí? Unos ciclos repetitivos de pecado, unos ciclos repetitivos de disciplina. Vamos del pecado a la disciplina, de la disciplina al arrepentimiento, del arrepentimiento al perdón,
después venía un periodo de paz y regresaban nuevamente al pecado, ¿sí? Quiero que usted haga, de pronto si está tomando apuntes, un círculo, ¿no? Un círculo vicioso. Usted ha escuchado este término, pecado, vamos luego por la disciplina, luego con el arrepentimiento, viene una cúspide de perdón, un tiempo de paz, simplemente para regresar nuevamente a un ciclo de pecado. Yo no sé si el libro de Jueces describa su vida cristiana. Hay personas que deciden vivir su vida cristiana así como el libro de Jueces. Deciden que esa va a ser su vida cristiana. Muchas personas llevan 15, 20 años en su vida cristiana, 10 años, 8 años de conocer a Jesús. Y este ciclo ha sido la descripción perfecta de su vida cristiana. Así se describe constantemente. Este libro es un ciclo de miseria. Es una muestra de qué pasa cuando uno hace lo que a uno le parece, a pesar de que conoce ya la palabra de Dios, a pesar de que ya le ha sido expuesta la verdad. La frase clave del libro de Jueces es esta: cada quien hacía lo que bien le parecía. Esa es clave, la frase clave del libro de Jueces. Se la voy a dar, está en el capítulo 17, versículo 6, está en el capítulo 21, versículo 25, y otras veces más, ya le digo, un segundo. Se repite esta frase constantemente en el libro de Jueces y nos deja ver lo delicado que es no tener una persona que nos disipule, no estar sujeto a un sistema de discipulado, no tener a alguien que esté pendiente de nuestra vida, ¿sí? Jueces 7:6, Jueces 18:1, Jueces 19:1, Jueces 21:25. Se lo repito: Jueces 7:6, Jueces 18:1, Jueces 19:1, Jueces 21:25 y los que le acabé de mencionar ahorita. En ese tiempo no había juez en la tierra. En aquellos días no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces ellos permitieron que las tribus cananeas se quedaran cuando la orden era otra. Y entonces la gran pregunta es, hombre, ¿por qué fracasaron después de tremenda victoria, después de tremendo liderazgo, de ver todos los maravillas, de ver los milagros? ¿Por qué fracasaron? Es la gran pregunta. Y entonces lo primero que encontramos en el primer capítulo de Jueces es obediencia incompleta, lo cual es una forma de decir completa desobediencia. Dios les dijo, expulsen a todos, y ellos dijeron, no, tenemos una mejor idea. Es cuando Dios viene y te dice a ti, haz esto. Cuando tú lo lees en la palabra, cuando lo escuchas en una predicación y tú dices, tú lo reevalúas, tú dices, no, no, ¿sabes qué? No, yo tengo una mejor idea para el noviazgo. Yo tengo una mejor idea para mi sexualidad, yo tengo una mejor idea para mis finanzas. Me parece que las cosas no deberían ser así. Y tomas un poco de Dios y lo mezclas con humanismo y lo mezclas con tu conocimiento y eso da como resultado desobediencia. Y entre 5 y 6 veces en Josué se advierte, no jueguen, no mezclen. Es lo que dice allí en Josué, lo advirtió Dios claramente, de manera concisa. Se les dijo específicamente, no lo hagan. Dios dice que no quiere que andes por las ramas. Dios dice que quieres que seas concreto y que obedezcas. Y se les dijo claramente. Así que, como era de esperarse, el pueblo de Israel empezó a adorar dioses cananeos. Y en el capítulo 3, versículo 1 dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido la guerra de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñase a los que antes no la habían conocido. Dios dejó estas pruebas, estas sin conquistar para formar un carácter guerrero del pueblo de Israel. Y es cuando Dios te da la respuesta y a la pregunta de muchas personas, ¿no? ¿Por qué esta área no la he podido conquistar? Es para que aprendas a pelear. Es para que aprendas la cuestión de la cuestión de la intercesión, la cuestión de la oración. Es para que aprendas a ser una persona que reclama promesas y que te metas en la palabra.
Dios deja ciertas áreas en nuestras vidas pendientes, como aquí en Jueces capítulo 1, para que aprendas a pelear, para que aprendas a guerrear, para que aprendas a forjar un carácter. El enemigo puede decirte es porque Dios te odia, es porque Dios no quiere darte eso, Dios no quiere prosperarte, Dios no quiere eso para tu familia, a otros sí, a ti no. Y empieza a jugar con tu mente. Y aquí está la respuesta. Hay áreas en tu vida, hay cosas en tu vida que no se han dado debido a que Dios quiere que aprendas lecciones y tu carácter sea formado. Ellos no lo entendieron y ellos cedieron por el contrario. Es la persona que dice, llevo 10 años esperando mi área sentimental, a mi esposo, a mi esposa, no ha llegado nadie, entonces uno rebaja el estándar, uno no dice, hombre, estoy falto de oración, me falta fe, me falta interceder. No, se rebaja el estándar y dice, pues bueno, cualquier cosa está bien. Y terminan involucrándose con cualquier cosa. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel acá en Jueces capítulo 1. Entonces, versículo 5 dice, así los hijos de Israel que habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, no desalojaron a esas naciones. No fueron radicales con lo que Dios les había dicho que fueran radicales. Lo segundo que hicieron ellos, versículo 6, se unieron en matrimonio, ¿sí? Entonces tú llegabas a la casa cansado del trabajo y pues bueno, ahí estaba tu esposa cananea con tus ídolos, empezaste a tener hijos y tus hijos crecieron viendo esos ídolos cananeos y los niños, ¿qué es eso? Ese es tu Dios, le decían. Y todo se empezó a dañar y todo se empezó a ir hacia atrás. Un ídolo, una pequeña estatua, pequeñas y nuevas costumbres que ellos no habían aprendido, cero la ley de Dios, nadie leía la ley de Dios, no había tabernáculo, no había personas que expusieran la ley, nadie enseñaba la ley y todo se estaba desmoronando. Lo siguiente, estas mujeres, pues obviamente tenían que ser atractivas, tomaron de sus hijos por mujeres, dice, y dieron a sus hijas a los hijos de ellos. No solo las tomaron, sino que sus hijos dijeron, mamá, es que me gusta la vecina cananea, ¿qué hago? No tiene ningún problema, me parece una linda muchacha, me parece una buena persona, dale. Y se empezaron a emparentar, no había límites, no había reglas de noviazgo, no había nada. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y lo tercero que sucedió, versículo 6, dice, y sirvieron a sus dioses. La religión original, la enseñanza original acerca de Dios fue diluyéndose, fue desapareciendo, ya no se leía la Biblia. ¿Sí? Es cuando las personas empiezan a decir, sí, yo creo en Dios. Y además, pues la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, la Biblia nunca dice eso. La Biblia jamás dice eso. Pero cuando tú has abandonado la Biblia, has abandonado la palabra de Dios, pues definitivamente cualquier cosa está bien. Lo siguiente que vemos acá, capítulo 2, versículo 11, esto es un panorama, ¿no? Un panorama de jueces. No nos podemos detener en los estudios de capítulo por capítulo, que serían maravillosos, algún día lo haremos, pero por ahora vamos a ver un panorama, estamos viendo un bosque desde arriba, los árboles más importantes. No nos vamos a ir a las ramas, ni a los frutos, ni a las raíces. Capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y aquí entra, versículo 14, la siguiente etapa, esclavitud. Y se encendió contra Jehová el furor contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en mano de los enemigos que de alrededor, y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos. No crea que basar su vida cristiana en sus propias preferencias le va a traer victoria. No piense ni por un momento que basar su vida cristiana en lo que a usted le parece, en lo que usted juzga, está. Dios deja cosas escritas, Dios deja cosas establecidas y si usted las obedece, tendrá bendición. Entonces, por donde quieran, aquí la vida de estas personas se volvió miserable, se volvió un tiempo de esclavitud, de dolor. Versículo 15, donde salían, la mano de Jehová estaba
contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Es la vida cristiana cuando usted decide desobedecer a Dios. Esa es una fotografía de la vida cristiana cuando usted ha decidido hacer las cosas a su manera. Dice que la mano de Dios estaba contra ellos. Fíjese que cuando nosotros decidimos hacer este tipo de cosas, desobedecer a Dios, las cosas empiezan a salir mal. Nuestra vida en ocasiones empieza a mostrarnos, a darnos alerta, a decir, hey, estás haciendo algo mal, algo no anda bien. Y esto es lo que sucedió acá. Me venía a memoria al hacer este estudio Proverbios 13:15. Proverbios 13:15 dice, el buen entendimiento da gracia, pero el camino de los transgresores es duro. El camino de los transgresores es duro. Si cuando tú decides transgredir la ley de Dios, transgredir el mandato de Dios, tiende a volverse la vida cristiana dura, ¿sí? Un tiempo de conquista, un tiempo de bendición, tiende a volverse duro para tu vida. Me gusta lo que dice algunas versiones en la palabra transgresores. Es la palabra traicioneros. La persona que traiciona, la persona que se le ha brindado la mano, la persona que se le ha ayudado, que se le ha aconsejado y decide traicionar. Y dice que la transgresión, la traición trae una vida complicada, una vida con complicaciones. La vida del transgresor es duro, es duro. Vienen entonces noches de insomnio, noches de dolor, decisiones mal tomadas y vienen cosas como, sí, yo soy cristiano, pero no he visto las promesas de Dios en mi vida. Sí, yo conozco a Dios, pero las cosas no me salen bien. Y eso es producto de lo que vemos acá en Jueces. Versículo 16, vienen en épocas de liberación y reposo. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, versículo 17, pero tampoco oyeron a sus jueces. Es que cuando usted decide alejarse de Dios, usted decide no escuchar a Dios, no escucha a nadie, no escucha al líder, no escucha al pastor, no escucha al amigo que es cristiano y decide seguir por la senda que usted ha decidido tomar. Y entonces dice, sino que fueron tras sus dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandatos obedeciendo a los mandatos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos. Todo el tiempo que el juez de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. ¿Sabe que este versículo 16 al 18 me parece es muy similar a cuando una persona depende de eventos para que su vida cristiana se estabilice? Entonces necesito un encuentro, necesito una consejería, necesito una predicación, necesito algo externo que me ayude a decirme qué es lo que pasa conmigo. Es algo que de lo cual dependemos. Es algo externo de lo cual dependemos para que las cosas salgan bien en nuestra vida. Y esto es lo que pasaba. Necesitaban de un juez. No escuchaban al juez. Dios respaldaba al juez, pero ni aun eso era suficiente. Versículo 18, cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba. Versículo 19, volvían atrás. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Mateo capítulo 12 dice que cuando el espíritu inmundo sale de la casa, regresa, es decir, cuando tú eres libre y Dios te libera, el demonio vuelve y los espíritus vuelven a decir, bueno, ¿cómo anda la casa por donde yo estaba antes? Es decir, desordenada, vacía. Es decir, no ha habido un trabajo, no ha habido devocional, no ha habido lectura de libros, no ha habido disciplina de ayuno, no ha habido disciplina de oración y la haya vacía. Y cuando una persona, Dios le habla, Dios le libera, usted está tal vez en un encuentro, es liberado, es sanado, el enemigo va a volver a transgredirlo,
va a venir a volver de maltratarlo, va a venir a regresar a ver cómo sigue usted. Y cuando usted no ha hecho un trabajo espiritual, de fortalecimiento espiritual, eso es lo que pasa. Sucede que vuelve el enemigo, regresan los antiguos pecados, regresa los antiguos sentimientos y emociones. Y dice que ellos volvieron atrás y se corrompían más que sus padres. Entonces, acá hay un ciclo, quiero que usted, si está tomando notas, por favor, lo anote. El ciclo es, 1, desobediencia, seguía a esclavitud, ¿m? Desobediencia, esclavitud, miseria, el área financiera se veía afectada, el área emocional se veía afectada, miseria. Seguíamos después un tiempo de liberación, ¿no? De libertad. Dios, en la miseria ellos clamaban, había arrepentimiento, ¿sí? Había volverse a Dios, Dios los liberaba, ¿sí? Luego había reposo por esa liberación, había compromiso con Dios y había abundancia, para simplemente después volver a empezar un ciclo de desobediencia, esclavitud, miseria, arrepentimiento, liberación, reposo y un nuevo compromiso. La vida cristiana victoriosa es cuando usted anda en compromiso siempre. La vida cristiana victoriosa es cuando usted anda siempre en obediencia, en compromiso y obediencia, y no le da cabida a todas estas otros ciclos. O sea, usted es suficiente una vez vivirlo. O sea, porque es necesario 2, 3, 4 veces vivir estos ciclos de desobediencia. ¿Por qué? Porque no es suficiente una sola vez. No es suficiente la primera vez en su vida cristiana que usted decidió darle la espalda a los mandamientos de Dios, desobedecer, tener consecuencias de esclavitud, vivir la miseria, la ruina, el dolor, para posteriormente arrepentirse y Dios tener misericordia de usted, darle reposo y liberación. Y usted dijo, esta vez sí me voy a comprometer. Esta vez sí voy a buscar a Dios. Miren, es increíble, es increíble. Yo escuché a una persona en el lecho de un hospital, habiendo sido destrozado todo su cuerpo por un choque que tuvo. Le llamé para saber cómo estaba y esta persona llorando, como un niño. De verdad, eran unos sollozos como de un niño y era una persona ya mayor. Sollozando, me decía, perdóneme, pastor. Yo he sido desobediente. Yo le voy a servir a Dios, me decía. Le serviré a Dios. Yo le dije, amén, Dios tuvo misericordia de ti, dale, Dios está contigo. Internamente dije yo, quiero esperar a que salga de la clínica. Bueno, ya han pasado 2 años de ese episodio. ¿Usted quiere saber qué pasó con ese llanto, con ese sollozo, con ese compromiso desgarrador? Nada, no ha pasado nada. La persona, por el contrario, tiempo después, desobediencia, pecado. Y yo siempre le refiero a ese episodio. Le digo, oye, tú me llamaste un día. Tú dijiste que te ibas a comprometer. ¿Qué pasó? Hoy en día esa persona no le sirve a Dios. Hace lo mínimo por asistir a la iglesia y ya. Esto es lo que habla el libro de Jueces. Es muy pertinente este libro. Y esto es el libro de Jueces. La pregunta es, ¿así ha sido su vida cristiana? ¿Conoce alguna persona que ha vivido de esta manera? ¿Qué sucede cuando un cristiano se decide a vivir así? Alguien que ha sido expuesto a la palabra de Dios por medio de un cónyuge, de un amigo, de un compañero y aún así decide desobedecer. Bueno, es lo que habla el libro de Jueces. Consecuencias, niveles bajos de desgracia. Capítulo 17 habla de una persona que se llamaba Micaía. Vamos a ver, vamos a ir examinando y vamos a ahondar en los niveles de desgracia, de alejamiento
de ignorancia en los cuales cayó el pueblo de Israel. Micaía, capítulo 17 de Jueces. Se apropió de 1.100 piezas de plata de su madre, aproximadamente unos $700. Se los robó y la mamá no le dijo nada. Versículo 3 de capítulo 17 de Jueces dice que le devolvió una parte y ella dijo, ay, gracias, mi hijo, por devolverme lo robado. Ese es el nivel que había en esa época. Bueno, ¿sí? Que los papás felicitaban a los hijos por devolverle una parte de lo robado. Y ella lo que hace con ese dinero es, versículo 5, hacer un ídolo. Crea un ídolo con esta plata en agradecimiento. Y entonces dice que su hijo Micaía creó un ídolo. Y después de esto dice que llegó un levita y él contrató al levita para que fuera, o sea, crea su propia religión. Y el levita venía de una tribu, ustedes conocen, ya estudiamos acá lo que es un levita, un sacerdote, un maestro de la palabra. Y el levita no le dijo nada respecto al ídolo. Como que, sí, un ídolo. Era normal ya en esa época. Es cuando tú normalizas el pecado, cuando tú normalizas que alguien está en desobediencia, nadie dice nada porque no hay un líder. Versículo 11, dice, agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Tan lindo, ¿no? O sea, qué relación de amistad tan bella, ¿no? Versículo 12, Micaía consagró al levita. Micaía, el quien era una persona común y normal, él consagró su propio sacerdote. Y hay gente que a veces quiere tener su propio sacerdote a su acomodo, ¿no? Dice, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita como sacerdote. Dios mío, o sea, qué ignorancia. Nadie tenía un libro de la ley por ahí a mano. Nadie había vuelto a leer la ley y tenían todos los conceptos, ¿no? Levita, sacerdote, prosperidad, todo lo tenían bien, pero en el fondo no había esencia, no había relación con Dios. Y cuando una persona, sí, es sacerdote, la iglesia, la Santa Comunión, y tiene todos los conceptos, pero cuando tiene que decidir en su área moral, definitivamente decide pésimamente. Entonces, eso era lo que pasaba en el pueblo de Israel en ese tiempo. Nunca este levita le dijo a Micaía que tenía que corregir eso. Oye, amigo, Éxodo 20 dice, el libro de Éxodo dice que no debemos tener ídolos. Eso está mal delante de Dios. Quita eso de mi vista. Y tú no me puedes contratar a mí, porque yo soy un siervo de Dios. Sirvo a Dios, no te sirvo a ti. El levita no dijo eso. Y capítulo 19, por favor, téngase de atrás. Si está bien sentado, por favor, siéntese bien, porque es que esta historia de Jueces 19 es horrenda. No la podemos describir de otra manera. Es el nivel más bajo de depravación en el Antiguo Testamento. Usted me dice, ¿cuál es la cloaca del Antiguo Testamento? Jueces 19. Jueces 19 es una cloaca. Es lo más bajo, es lo peor. Es algo podrido lo que hay en Jueces 19. Y usted dirá, wow, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Por qué se refiere así? Leámoslo, examinémoslo, ¿le parece? Listo, va. Versículo 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel. No había ley. Y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. ¿Es clara la historia? No necesito explicar nada más. El hombre tiene una concubina, ella se va, le es infiel y se va. Este levita consigue esta concubina y bueno, lo que hace es ir a buscarla. Va a la casa de su padre lo atiende, le dice, sí, ahí está la niña, pobrecita. La niña accede a volver con él, la concubina. Dice, el papá le dice, oye, es tu hija, es tu esposo, ve con él. Y él va de camino otra vez a su lugar. Y él vivía en Efraín, entonces pues debía volver al monte de Efraín. Y dice que se le hizo tarde y dijo, bueno, voy a quedarme en una ciudad de uno de los pueblos a los cuales Israel no había conquistado, que se llamaban los Jebuseos. Se quedan en una plaza, no conocían a nadie. Las finanzas creo que no andaban bien con el levita porque pues no tuvo para quedarse en ningún lugar. Versículo 15, y se apartaron del camino para entrar y pasar allí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Versículo 16 dice que un hombre los aloja en su casa
Y empieza a ocurrir una escena horrenda. Versículo 22 de Jueces 19. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon la puerta, hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre. Había un hombre y una mujer, pero le dicen, saca al hombre, que eran homosexuales, que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. En hebreo, tener relaciones sexuales con él. Salió el dueño de la casa y le dijo, no, hermanos míos, yo os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagan esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo las sacaré ahora, humíllenlas y hagan con ella como les parezca, pero no hagan a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Cuando ya amaneció, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día, es decir, murió. Es horrenda esta escena, es horrenda. Un grupo de hombres inmorales, homosexuales, violan a una mujer toda la noche, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y la conclusión fue hasta matarla. Ese es el nivel moral del pueblo de Israel en esta época de los jueces. ¡Wow! ¿Se le parece este relato a algo en la Biblia? Sí. Génesis 19. Ambos son con capítulo 19. No sé, no sé qué tiene el número 19, pero Dios ubica en Génesis 19 y en Jueces 19 dos capítulos donde nos dice lo que él piensa de la inmoralidad sexual. Sodoma y Gomorra, exactamente igual. Hasta ese punto retrocedió moralmente Israel. Hasta ese punto se llega cuando tú decides desobedecer a Dios, cuando tú decides hacer las cosas a tu manera, cuando tú dices, no, yo que voy a hacer un curso prematrimonial, yo que voy a andar haciendo un proceso de noviazgo, yo que voy a andar haciendo un matrimonio, yo que voy a andar diezmando ni ofrendando, yo que voy a andar haciendo ese tipo de cosas y es que leyendo la Biblia todos los días y disque orando todos los días y que cortando con amigos que son mundanos y que no conocen a Dios, yo que voy a andar haciendo eso. Este es el resultado. Hay una decadencia moral increíble en la vida de estas personas. Y usted dice, wow, qué increíble. Tranquilo, las cosas se ponen peor. Versículo 27 de Jueces 19. Y se levantó por la mañana su señor, es decir, el levita, un tremendo levita, ¿no? Entrega a su esposa para que la violen. No hubo guerra espiritual, no hubo autoridad, no hubo reprender esos demonios, no nada, cero de Dios ahí. Este hombre tenía solo la etiqueta de líder de levita, nada más. Abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Así es que es la insensibilidad total, ¿no? Él salió no diciendo, ah, ¿qué habrá pasado con mi esposa? ¿Qué me le hicieron? No, el hombre durmió tranquilo toda la noche. ¿Mm? Y dice que para seguir su camino, y ¡ay! Se encontró con algo en la puerta. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral, es decir, muerta. Y él dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió, porque estaba muerta, amigo. Entonces se levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y las envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. ¡Wow! ¡Qué increíble esta historia! El hombre, o sea, no, había cero conocimiento de Dios. Habían descendido hasta eso. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con alguien que empezó con usted en los caminos de Dios y se apartó. Y usted se lo encuentra, no sé, 10, 15 años después.
y usted le dice ciertas cosas y la persona le dice, es como si volvieran a empezar, es como si usted le dice ciertas cosas y la persona le dice, ah, sí, ah, no, no me acordaba de eso. ¿Sabe que hay personas que cuando se alejan de Dios se les borra el cassette, como dice el salmista? Como dice el salmista Maluma, se les borra el cassette, se les borra el cassette, un hombre. Aquí tenían borrado el cassette de Dios, cero Biblia, cero hogar, Dios, no matarás, o sea, todo eso no existía, porque habían sacado a Dios de sus vidas, ¿sí? Entonces usted puede creer esta historia, pero estas son las consecuencias de apartarse de Dios. Tal vez usted está pensando, no voy a volver a la iglesia un tiempo. Ojo, no voy a hacer ciertas cosas espirituales por un tiempo. Cuidado, 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 porque las consecuencias son graves. Eso pasa cuando la anarquía llega a nuestras vidas y hacemos lo que bien nos parece. Es la doctrina actual. Es la doctrina que han adoptado la mayoría, algunos de nuestros países latinoamericanos y europeos. La doctrina de haz lo que tú quieras. Es tu cuerpo, es tu decisión, ¿sí? Puedes abortar. Ese lema estaría bueno, ¿sabe dónde? Donde la persona fornica, ¿sí? Donde la persona está a punto de ir a fornicar, debería mirarse el tatuaje de es mi cuerpo, es mi decisión. Es mi cuerpo, no voy a fornicar. No, pues ¿cómo voy a fornicar si puedo traer una persona al mundo? Es mi cuerpo, es mi decisión. No, el lema lo toman en la clínica abortista, ¿sí? Ese es el punto, cuando hay anarquía, cuando usted hace lo que bien le parece, cuando hay anarquía en su matrimonio, cuando hay anarquía en sus finanzas, cuando hay anarquía en su vida. Le estoy hablando a las personas que nadie les lidera. Les estoy hablando a las personas que no se congregan. Les estoy hablando a las personas que nunca han asistido a una consejería matrimonial, ni a un curso bíblico, ni han buscado ayuda, ¿sí? En Discípulos Online hemos tenido mentorías, personas que me han escrito y dicen, pastor, necesito una mentoría de un mes. ¿Mm? Obviamente tiene unos costos, pero hemos estado con personas en mentorías de un mes. Una persona me dijo, yo necesito disciplinarme en mi vida devocional. Le dije, ok, nos sentamos una vez por semana y empezamos a trabajar en su vida devocional. Una semana después la persona era completamente diferente, porque necesitaba una mentoría, necesitaba alguien que le dirigiera. Hay personas que les encanta andar sueltos, hay personas que les encanta andar libres por la vida. Eso se llama anarquía y así no se puede. Una frase de alguien que me impactó siempre, no sé quién la dijo, la leí en un libro, y decía, usted puede conseguir lo que quiera a solas, menos carácter. Y usted a solas puede hacer muchas cosas, pero conseguir carácter solo se consigue cuando usted es responsable ante alguien. Cuando usted tiene una esposa, un esposo, cuando usted tiene unos hijos que te dicen, hey, usted te ve mal, no hagas eso. La anarquía, querido amigo y querida amiga que me escucha, conduce a la inmoralidad siempre, siempre. Soy libre de hacer lo que yo quiera, de usar mi cuerpo como quiera, cuando quiera. La depravación resulta en permisividad siempre. Todo es permitido. Cuando se ignora la rectitud, cuando se ignora la justicia. Y eso es lo que vemos acá en el libro de Jueces. Lo vemos en las naciones, lo vemos en los hogares y usted lo ha visto en su propia vida y en otras personas. Tres lecciones que necesitamos aprender acá del libro de Jueces. Uno, ignore la rectitud suficiente tiempo y la depravación dará a luz el hijo ilegítimo de la permisividad. Ignore la rectitud suficiente tiempo y la depravación dará a luz el hijo ilegítimo de la permisividad. Usted se vuelve permisivo. O sea, no es tan malo, no es tan malo la música del mundo, no es tan malo bailarse una, ¿sí? Con mi tía en diciembre, no es tan malo, eso es permisividad, querido amigo. Eso es permisividad. Es lo contrario a radicalidad. Es una nomás, es un poquito nada más, es permisividad.
Cuando la permisividad conduce a la racionalización, cuando se ignora la santidad. La permisividad conduce a la racionalización. Usted lo permite y después dice, ve, pues no es tan malo. Vea que no es tan malo. No es tan malo, somos novios y nos hemos tocado todo ya el cuerpo, pero no es tan malo. No es tan malo coquetear con personas del trabajo. No es tan malo dejar de leer la Biblia unos días. No es tan malo. Y usted empieza a racionalizar. Y la racionalización, en tercer lugar, estimula la rebelión cuando se ignora el arrepentimiento. Está la rebelión en nosotros. De vea, pues te puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer lo que me es permitido, puedo hacer lo que sea. Entonces no tiene usted que sentirse culpable, solo tiene que redefinir las cosas, ¿no? Tiene que redefinir lo que un día estaba establecido, lo redefine. Y dice, antes yo pensaba esto, pero ya no. Y lo redefine, y redefine su vida, y redefine sus principios. Y ahí empiezan las cosas a salir mal. Cuando usted redefine su carácter, su ética, su hogar, su pureza moral. Y todo empieza con su forma de pensar. Todo empieza con sus pensamientos. Mm, Cuando usted siembra un pensamiento, usted termina cosechando una acción. Cuando siembra una acción, lo que sigue es cosechar un hábito. Cuando usted siembra un hábito, empezará a cosechar un carácter, una forma de ser. Y cuando usted siembra un carácter, se termina cosechando un destino. Y su vida se convierte en eso. Y todo termina por un pensamiento. Todo termina por algo que usted pensó. Todo empieza con algo que usted pensó. Y tal vez el ciclo de Jueces ha sido su ciclo. Un ciclo de permanente miseria. Y es hora de decir, basta. Basta con el pecado. Basta con la racionalización. Basta con la rebeldía. Basta de decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Basta de decir que ir a la iglesia es malo. Basta de decir que hay muchas reuniones en la iglesia. Basta. Si usted ve pornografía, se llama inmoralidad. Si usted se ha dado un beso con una mujer y usted es una mujer, se llama lesbianismo. Y lo contrario se llama homosexualismo. No puede llamarlo de otra manera. No puede racionalizarlo. No busque que su autoridad lo racionalice. Porque no deja de jugar. Me he enfrentado últimamente con algo tan doloroso, tan doloroso. O sea, yo como pastor me he enfrentado a momentos en los cuales una persona cae en pecado, líderes caen en pecado. Y es doloroso, sí, es doloroso. Pero ¿sabes qué es más? O sea, eso se puede arreglar. La persona tiene una actitud de arrepentimiento. Nuestra labor como pastor es restaurar las personas, ayudarlas a continuar y seguir. Y muchos de ellos siguen. ¿Sabe qué me he encontrado últimamente? Que la persona cae en pecado y quiere que se le siga alcahueteando el pecado. No hay arrepentimiento, no se le puede corregir. Me acusa a mí como líder o como pastor de que estoy haciendo algo malo y se va echándome a mí la culpa de su decisión. Eso sí que es doloroso y eso duele más, ¿sí? O sea, cuando no hay una actitud de arrepentimiento, cuando la persona dice, espérame, sí, yo caí en pecado, pero dame unas semanitas más para seguir cayendo en pecado. Literalmente me ha pasado. Entonces, si uno pregunta una semana después, ok, vamos a trabajar, vamos a salir de esto en la que estás, eh, necesitas la ayuda, vamos con toda. La persona dice, sí. Entonces, una semana después, la persona tú le preguntas, bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo te fue esta semana? Siguió cayendo en pecado. Y siguió haciendo lo mismo que le dijiste la semana anterior que no. Y tú le dices, ok, no, ven, ojo, porfa. O sea, toca que abandones el pecado porque, pues, vamos a hacer un proceso de restauración, ¿ok? Una semana después, 15 días después, ok, nos sentamos. ¿Cómo vamos?
y sigue igual. Y sigue frecuentando a la persona con la que cayó en pecado. Y uno dice, wow. Y una semana después te bloquean de WhatsApp y comienzan a hablar mal de ti como pastor. Y uno dice, ¿en serio pasa eso? ¿En serio hay personas que hacen eso? Esas son las consecuencias de lo que vemos acá, del endurecimiento. Una de las cosas que me encanta estudiar es la historia. Me hubiese gustado estudiar historia, ser maestro de historia. Y un historiador veía la secuencia de las grandes civilizaciones. Y me gustó esta secuencia y quiero que usted la anote y quiero compartírsela a ustedes. Es la secuencia que han vivido las grandes civilizaciones, los grandes imperios que han caído. Canaán, Asiria, Persia, Babilonia, Roma. Este historiador decía que los imperios duraban cerca de 200 años. Y en esos 200 años ellos vivían este ciclo de crecimiento y declive. Todos siguieron la misma norma, estúdielos. Crecimiento y declive. Y él decía que el ciclo es este, de la esclavitud a la fe espiritual. Siempre buscaban acercarse, humillarse, es decir, necesitamos buscar algún tipo de religión y fundaban una religión, algún Dios. De la fe espiritual al gran valor. Les daba fuerza, les daba fortaleza. Del gran valor a la libertad. Y empezaban a luchar por su libertad. De la libertad a la abundancia. Les traía bendición, había abundancia en sus vidas. Y muchos imperios llegaron a la cúspide, Roma, abundancia, Babilonia, Persia, Siria, llegaron a épocas increíbles de abundancia. Pero ahora, escuche la erosión de esas mismas civilizaciones. De la abundancia seguía el placer y se volvían complacientes consigo mismos. Y usted ve los bacanales romanos, usted ve la inmoralidad en Canaán. De la abundancia al placer, del placer iban al egoísmo, del egoísmo a la complacencia, de la complacencia a la apatía, y luego de la apatía a la dependencia, dependencia de pecados, de vicios, de inmoralidad. De la dependencia iban a la debilidad. Y estas grandes civilizaciones terminaban siendo débiles. Y de la debilidad iban de regreso a la esclavitud. Y volvemos otra vez. Y así surgieron y fueron al declive las grandes civilizaciones. Tiene sentido, ¿verdad? Empieza y concluye en esclavitud, porque gira sobre el eje de la depravación. ¿Sabe que la depravación es una de las grandes doctrinas que debemos nosotros estudiar para entendernos, para no tener un concepto tan bueno de nosotros mismos? Es la doctrina de la total depravación, debemos estudiarla. Cuando sobre esa depravación que no ha sido corregida por el nuevo nacimiento, gira nuestra vida, pasa este tipo de cosas. Busque Babilonia, no existe. Busque Roma, no existe. Busque Asiria, no existe. Busque, no existen. Fueron inmensas civilizaciones. Si yo pudiera borrar un libro de la Biblia, yo lo haría con Jueces. Porque es un libro de historia que desanima, es tétrico, es deprimente, es real. Pero aquí estamos estudiando el libro que mejor ilustra esta doctrina, la doctrina de la depravación humana. Y recuerde que este es un estudio panorámico. Y bueno, el nombre de jueces, vamos a ir ya concluyendo. Básicamente eran hombres y mujeres que Dios levantaba para liberar a su pueblo. Cuando usted le hablan de un juez, usted piensa en una persona con toga y birrete, vestida de negro en una corte, mirando a sus asuntos legales. No era esa la cuestión de un juez. Un juez en esta época era un tipo como Gedeón, guerreros, libertadores. Hubo entre 13 y 15 jueces en esta época. Cubre un periodo de tiempo de 300 años el libro de Jueces. 1375 antes de Cristo hasta el 1075 antes de Cristo. 3 siglos de miseria. Voy a hacer para finalizar un contraste entre el libro de Josué y Jueces. Ambos libros empiezan con un obituario, es decir, empiezan con la muerte de alguien. Jueces 1 dice, aconteció después de la muerte de Josué,
que vino la decadencia del pueblo de Israel. Y Josué 1:1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, que es siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué. Ambos empiezan con alguien que muere y alguien que empieza un nuevo camino. ¿Listo? Un contraste. Si quiere usted haga un cuadro, la guía les voy a dejar el cuadro para que usted lo rellene. Josué, un libro de victoria. Jueces, un libro de derrota. Josué, un libro motivador que nos motiva a luchar y a conquistar. Jueces, te motiva a cuidar lo que tienes y a permanecer igual. Josué, un libro de movilizaciones, de movimiento. Jueces, un libro de estancamiento y de retroceso. Josué, usted allí ve unidad y avance. En Jueces, división y anarquía. En Josué, la tierra estaba toda por conquistarse. En Jueces, la tierra ya les pertenecía. En Josué, primera generación de guerreros y luchadores. Jueces, una generación cobarde que no quería luchar. Josué, patriotismo y celo nacional. Jueces, libro de la indiferencia. Cuidado cuando usted ha conquistado algo. ¿Sabe que el momento en el que usted más debe tener cuidado en su vida cristiana es cuando ha conquistado algo? Cuando ha conquistado sus finanzas, cuando ha avanzado. Porque es un momento de sumo cuidado. Yo le aconsejo que después de cada conquista usted se tome un tiempo de ayuno para humillarse. Eso es un muy buen consejo y es gratuito. Después de cada conquista, tómese un tiempo. Cuando usted se siente victorioso, cuando usted se siente, wow, lo hice, tómese un tiempo para humillarse y examinarse interiormente. El tema del libro de Jueces, el fracaso mediante el acomodo. Anote esa frase. El tema es el fracaso mediante el acomodo, fracaso tras fracaso. Es un mensaje monótono de depravación, Jueces. En esta exhibición de 21 capítulos, nos gritan, estos 21 capítulos nos gritan, nos meten hasta el dedo así en los ojos y nos dicen, hey, escuchen y aprendan lo que este libro enseña, aprendan lo que sucede cuando se desobedece a Dios. Es lo que nos dicen estos 21 capítulos. Pregunta, ¿alguna victoria te ha traído acomodo? ¿Alguna victoria te ha traído acomodo? He visto personas divorciarse 6 meses después de casarse, 1 año después de casarse, porque creyeron que casarse era el fin y no seguir trabajando. Queridos, los que están recién casados o los que van a casarse, tengan mucho cuidado, porque cuando te cases, tu carácter va a ser formado, tu carácter va a ser formado, tu carácter va a ser probado. Y hay cosas que cuando eras soltero nunca surgieron, van a surgir en el matrimonio y vas a tener que tener cuidado. Tú dices, no, es que en mi matrimonio voy a solucionar mi mayor lucha y es el área sexual y ya mi vida será placentera. Ah, espérate. Espérate porque estás ingresando a la tierra prometida, pero hay que conquistarla totalmente. Y tal vez allí te encuentres con el orgullo, con la autosuficiencia, con la inmadurez. ¿Mm? Hay cónyuges que no soportan que su esposa les diga la verdad en la cara. Y están acostumbrados a que en su casa es el niño de mamá, es el niño de papá. Nadie lo cuida. Sobre todo cuando son hijos únicos. Uy, eso es de cuidado, los que son hijos únicos. Eso es complicado. Y llegan y la esposa les dice, hey, eres descuidado, hey, eres cochino, hey, tienes que proveer. Ay, me hirió. 3 mesecitos de casado. Dice, yo me voy. Falta de carácter, amigo. Falta de carácter, amiga. Josué nos motiva. Jueces nos apaga. Y entonces, la frase, cierro con la frase. En aquellos tiempos no había rey en Israel, no había líder. Y cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Haces lo que bien te parece? ¿Eres una persona obediente? ¿Eres una persona que tiene una vida cristiana obediente? No había rey. Nótese, la frase hay que estudiarla. Hacían lo que bien les parecía. No, no dice lo que mal les parecía. A ellos les parecía que estaba bien hacer ídolos, matar una concubina, romperla en pedazos y romper una niña y botarla por todo Israel. Les parecía que estaba bien. O sea, ellos no pensaban que estaba mal. Está mal, pero a mí me parece que está bien. Es más, se siente bien. Es
forma delicada de pensar. Y esta es la característica de una sociedad primitiva. Pues yo sé que eso está mal, pero se siente bien, ¿sí? Pues, pues sí está mal como humano, sí, las tribus caníbales de las Amazonas, pero pues es rico ese sabor, me sabe rico y no importa que la persona sufra y todo, pero pues es rico. Es las características de una persona sin Dios ni ley. Y hoy día se cometen pecados en nuestra sociedad porque se racionalizan, ¿sí? Y usted no puede seguir racionalizando el pecado. No puede seguirlo racionalizando. Usted no puede seguir diciendo y hablando es que mis heridas y las maldiciones generacionales y los abusos siempre. Por eso creamos discípulos online, pues para que usted deje de estar diciendo que es que usted es infiel y que usted le es infiel a su esposa o a su esposo, pues por lo del abuso sexual y por lo de las maldiciones generacionales, ya, stop. Usted no puede seguir toda la vida diciendo que es que usted se masturba, que es que usted ve pornografía, pues porque usted tiene maldiciones. Y llamando a su pastor, otra vez me masturbé, otra vez caí. No, o sea, hacer la llamada y decir, pues eso no tiene nada. Usted necesita tomar decisión. Usted necesita no racionalizar. Es que ya es parte de mí. ¿Qué hago? Por eso hicimos un retiro online que está ahí en Discípulos Online, para que usted tenga un tiempo de liberación, para que usted tenga un tiempo de sanidad interior. Hay dos cursos de sanidad, de liberación. Hay un curso completo, 10 clases de liberación de maldiciones generacionales y otro de 8 clases para que entre en la bendición. O sea, no hay excusa, no hay excusa. Tú no puedes seguir diciendo que eres débil, no. ¿Por qué fracasaron ellos? Básicamente, Josué 23:5. Jehová tu Dios los echará delante de vosotros, los arrojará delante de la presencia de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras. Pero quedaron guerrillas. Son estas cosas que a veces olvidamos purificar en nuestro carácter, purificar en nuestro discipulado. Cosas que a veces salen de nuestra vida y no les ponemos cuidado. Esas son las guerrillas que quedaron en Jueces. Versículo 7. Van a haber oposición. ¿Se puede ser más claro? No se puede ser más claro. Quedan algunos, por favor, conquístenlos. Algo que les dijo aquí Dios básicamente es, apriétense el cinturón, no se relajen. Ustedes van a entrar en una tierra, ustedes van a entrar en un lugar donde necesitan tener el cinturón bien abrochado. No pueden ser. Todavía queda mucho por conquistar, ¿sí? Para aquellas personas que tienden a relajarse cuando conquistan algunas pequeñas cosas, no puede relajarse, no puede hacerlo. Aún queda mucho por conquistar, siempre hay más por conquistar. Ya hice mi carrera, ya me relajo. No, hay mucho siempre por conquistar. Así que aquí en el libro de Jueces hay un pequeño bosquejo, quiero dejarles el pequeño bosquejo acá. Capítulos 1 al 2, esta derrota, las causas de la derrota. Capítulos 3 al 16, es facilísimo este bosquejo. Desobediencia. Capítulo 1 y 2, derrota. Capítulo 3 al 16, desobediencia. Capítulos 16 al 21, desgracia. Hay un bosquejo más deprimente, ¿sí? Derrota, capítulos 1 al 2, desobediencia 3 al 16 y 17 al 21, desgracia. Ese es el pequeño bosquejo de este libro. Finalizo con esto. Causas del fracaso, capítulo 1. Esas son las causas del fracaso. Examinemos y terminemos con esto. Capítulo 1 nos muestra erosión. Si usted quiere colocar una frase que resuma el capítulo 1, se llama erosión. La erosión es lenta, imperceptible. Es la erosión la que no se ve. Poco a poco, año tras año, viento tras viento, lluvia tras lluvia, se gasta la roca más dura que está. Así se desgastan las rocas. Poco a poco.
Poco a poco algo en su carácter se ha ido desgastando, poco a poco en su vida se ha ido diluyendo su consagración a Dios. Voy a dejar de ir a la iglesia, ya no voy a ser parte de esta célula, voy a entregar mi célula. Eso sí, retrocediendo poco a poco. Y después, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Dejar la casa? ¿Ser infiel? ¿Dejar los hijos? ¿Qué más continúa? Es poco a poco. Los grandes días suceden poco a poco. Jueces capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová. ¿Quién subirá primero a pelear? Ok, vamos a pelear. Judá. Y entonces Judá empieza a subir y empieza a conquistar. Versículo 19. Mire cómo empezó la erosión. Judá conquista, pero siguen las otras tribus. Ahí empieza el problema. Jehová estaba con Judá, quien arrojó los de las montañas, mas no pudo arrojar los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Vencieron en las montañas, pero un momento. Dios no puede con los carros. A menos de que usted piense que sea imposible, les faltó fe porque vieron carros, vieron una dificultad e inmediatamente se detuvieron y los dejaron en el valle. Estamos en las montañas, ¿qué pueden hacer ellos en los valles? Versículo 21, mas los jebuseos que habitaban en Jerusalén no los arrojaron. Hubo otro error acá, hacer lo que uno quiere, no desalojar. Dejo ciertos pecados en mi vida. Eso lo tratamos en el curso de siendo libre de maldiciones en las emociones, el curso de sanidad interior de las emociones. Hablo de este tema, de dejar ciertas cosas, de dejar ciertas cositas ahí como pendientes, como que esto no le pongo cuidado. Versículo 25, versículo 26, y se fue, perdón, versículo 27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de las aldeas, ni a los de Tanac, ni a los de las aldeas, ni a los de Dor, ni a sus aldeas, ni los habitantes de Ibleam y sus aldeas, y los que habitaban en Megiddo, ni sus aldeas, y los cananeos persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, debieron humillarse y buscar a Dios. No, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Que no le pase a usted, no se sienta fuerte. Y desde el versículo 29 al 33 se repite la palabra tampoco. Y tampoco Zabulón los desalojó, ni tampoco Aser los despojó, ni tampoco Neftalí los hizo. Vaya, vaya, vaya. Así empiezan las derrotas. Y los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en los montes. Ya los estaban acosando y todo empieza a deshacerse. No sé en qué situación usted se encuentra en su vida cristiana, en qué áreas usted ha comprometido su obediencia, se ha vuelto ha racionalizado ciertos pecados, se ha disculpado por alguna manera. Pero yo solo le quiero pedir una cosa hoy: pare, 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 porque la depravación está ahí a la puerta para que las consecuencias no vengan a su vida. Amén. Padre, yo te doy gracias por este maravilloso estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas acá en el libro de Jueces, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, que no se juega con el pecado. Gracias por enseñarnos que siempre tu misericordia está a la puerta cada vez que hay arrepentimiento en nuestras vidas. Padre, hoy oro por cada persona que está tomando malas decisiones, que ha decidido desobedecerte, que ha decidido darte la espalda, que hasta ahora está empezando, que hay un proceso de erosión que ha estado viniendo. Oramos por ellos. Hoy oramos para que tu Espíritu Santo sea más fuerte y se puedan detenerse y no seguir, Señor, en este proceso de desobediencia, que no se involucren más en ese ciclo de desobediencia, de esclavitud, de ruina, de esclavitud. Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que bendigas, Dios, cada persona que sigue luchando por su santidad, cada persona que sigue luchando, como en el libro de los Jueces, por conquistar, por avanzar. Despiértanos por medio de esta palabra, para que no seamos personas conformistas, para que, Señor, sigamos permitiendo que nuestro carácter sea moldeado por medio de nuestro matrimonio, nuestros empleadores, nuestros jefes, por medio de nuestros pastores, de nuestros hijos, de nuestra familia. Hay mucho por conquistar todavía en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras finanzas.
quita la permisividad de nosotros, enséñanos radicales, enséñanos a vivir en periodos de abundancia y de obediencia, humillación, abundancia, humillación ante ti diaria, sin necesidad del pecado, sin necesidad del quebrantamiento. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias por tu maravillosa palabra. Amén y amén. El último capítulo de Jueces, el último versículo, termina con el eslogan de Jueces. Yo espero que usted sí sea alguien que tiene un rey, alguien que le disipule, alguien que ministre su vida, alguien al cual usted le rinde cuentas de su vida, alguien al cual usted obedece. Sé que va a ser bendecido. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto estar aquí con ustedes. Ya llega la Navidad la próxima semana. Ya llega nuestra época de Navidad, de diciembre. Espero que tengan un excelente resto de fin de semana. Gracias a los colaboradores, nuevamente, gracias por ayudarnos, gracias por todas sus semillas. Oren por nosotros, por favor, cúbranos en oración. Ayúdenos también a promover este canal. Ayúdenos a compartirlo con otras personas. Que Dios bendiga. Bueno, un saludo ahí a Aida, a Zoila Vizcaíno. Dígame desde dónde está conectado, por favor. Dios les bendiga, que la mano de Dios esté sobre ustedes y que el Señor nos guarde para no entrar en estos periodos. Un abrazo para todos. Eugenia, un saludo. Un saludo para todos los que están aquí conectados en vivo. Súper, más de 70 personas. Genial, qué chévere. Un abrazo, un saludo a todas las personas que están conectando desde las diferentes lugares, de diferentes naciones. Saludo a Walter en Argentina, allí las personas que están en New York. Saludos. Un abrazo, que Dios les bendiga. Que pasen excelente tarde. Bendiciones. Chao.